Buenos días, mi nombre es Ivana Castro Pérez y yo les voy a hablar sobre la media aritmética con frecuencia. Bueno, primero empezaremos qué es la media aritmética con frecuencia. Es la suma de los productos de cada frecuencia y el valor respectivo del elemento dividido entre el número total de cosas. Bueno, pues aquí está la fórmula. N significa el número de datos o el número total de cosas, dependiendo cómo lo veamos, las variables, las frecuencias. Esta es la fórmula y pues bueno, esta es la fórmula ejemplificada con la notación sigma. El número de datos sigue igual, pero ahora en vez de fx es f de x. Entonces, un ejemplo sería pues hacer una tabla donde tengamos dos columnas. Y pues en este lado irían las frecuencias. Y del otro lado irían las variables. A las variables, por ejemplo, yo le voy a dar el valor, le voy a asignar el valor de años. Por ejemplo, aquí voy a poner 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En las frecuencias voy a poner 2, 1, 3, 2, 3 y 6, respectivo a cada número. Y pues esto de qué nos va a ayudar, esto nos va a ayudar a saber la sumatoria final de todos estos productos. Entonces ahora podemos ver que aquí en total de números son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de esta columna igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí entraría al número de datos, al número total de datos, que pues son 6. Entonces son 6 datos. Es nuestro valor divisible. Ahora, vamos a empezar resolviendo el problema. Aquí, por ejemplo, f podemos decir que son las variables y las x son las frecuencias. Entonces, como nos dice aquí en la fórmula, f1 de x más f2 de x2 más f3 de... sigue una secuencia consecutivamente. Entonces, aquí, ¿cómo lo haríamos? Pues bueno, aquí vamos a hacer uso de la calculadora. Vamos a multiplicar, a sumar y a dividir. Entonces sería 5, que es f1, por x1, que es 2, 5 por 2, más f2, que sería 6, por x2, que sería 1, más f3, que f3 sería 7, por x3, que sería 3, más f, pues sería f4, x4, entonces f4 sería 8 por 2, que es x4, más
F5, que sería 9, por X5, que sería 3, aquí sería más F6, que sería 10, y X6, que sería 6. Ahora, todos estos valores los vamos a multiplicar y los vamos a sumar, pero lo más importante es de que todo este procedimiento lo vamos a dividir entre 6, que pues es el número de datos que tenemos. Entonces marcamos nuestra línea. Es la X testada, y esto va a ser va a representar la sumatoria total. Entonces, pues multiplicamos. 5 por 2, pues 10, más 6 por 1, pues 6, más 7 por 3, 21, más 8 por 2, 16, más 9 por 3, 27, más 10 por 6, 60. Y otra vez volvemos a dividir todo esto sobre 6. Entonces sumamos 10 más 6 más 2 más 16 más 27 más 60. Nos da un total de 121 sobre 6. Ahora, este total que nos dio de 121 es el resultado de la multiplicación y la suma de la multiplicación anterior. Entonces sería 121 entre 6. Da decimal, nos da 20.16. Para ser más exacto, pues se ponen a partir de 4 decimales. Entonces es 20.1666. Este 20.1666 es la suma total de productos que hay. De años en este caso. Esto se puede aplicar a cualquier problema. Por ejemplo, si se desea saber el periodo de algún trabajador en alguna empresa, de cuántos años ha estado laborando o de cuántos años tiene una persona, porque son variables medibles, es una variable medible y calculable. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy.